El rey hechicero había luchado contra 2 semi-humanos que podían matar a un paladín con un solo ataque y otro cuya fuerza estaba a la par con la del paladín más fuerte del reino sagrado. El miliciano que le contó a Neya todo esto tuvo dificultades en ocultar su emoción mientras acudía a los procedimientos como una ametralladora, y agregó, todos habríamos sido asesinados si no hubiera sido por el rey hechicero. En efecto. Neya sintió humedecerse sus bragas. El rey hechicero se había ido a otra parte para ayudar a otros antes de venir a salvar a Neya. Aunque estaba un poco decepcionada de que el rey hechicero no le haya dado prioridad a ayudarla, estaba mal sentirse de esa manera. La defensa de la muralla de la ciudad era importante, pero sería mucho peor si la puerta de la ciudad cayera. Si se hubiera abierto una brecha en la puerta y los semihumanos lograran entrar en la ciudad, habría habido matanzas despiadadas en todas partes. Cualquier persona con algún sentido hubiera priorizado la puerta de la ciudad para salvar más vidas. Las personas que actuaban de acuerdo con la lógica eran más confiables que las personas que estaban gobernadas por sus emociones. Ese es el rey hechicero para ti. Neya pensó en el paladín más fuerte de su país. Comparar a su majestad con una retrasada como esa es un insulto para él. Después de eso, el rey hechicero también había perseguido a los pocos semihumanos que habían llegado a la ciudad, y muchas personas se habían salvado como resultado. De hecho, escudera Sama, ¿ha hablado con su majestad por nosotros? Parecería que Neya había llegado a su punto de encuentro mientras reflexionaba sobre lo genial que había sido el rey hechicero. En cierto sector de la ciudad, 6 hombres se reunieron en una calle que aún olía a campo de batalla. Se dirigieron a Neya como si la estuvieran esperando ansiosamente. De hecho, en realidad habían estado muy ansiosos. Sí, he transmitido vuestra gratitud a su majestad. Varias personas inconscientemente se pusieron a la defensiva cuando Neya los miró, pero después de escuchar sus palabras, sonrieron y le agradecieron. Ah, muchas gracias. Es difícil agradecer al rey de otra nación. Ah, aunque, es difícil agradecer incluso a la sangrada reina Sama. Eso es verdad, ni siquiera puedes verla, y mucho menos darle las gracias. La gente ante ella tenían edades que iban de 14 a 40 años. Sin embargo, todos ellos eran líderes de escuadrón. Algunos de ellos incluso habían sido soldados profesionales alguna vez. A juzgar por su actitud, no sentían ningún temor hacia el rey hechicero porque fuera un no muerto. Era cierto que algunas personas aún desconfiaban del rey hechicero debido a su naturaleza no muerta. Además, las personas así eran más comunes entre los pequeños que los sacerdotes o paladines. A menudo decían que el rey hechicero estaba siendo amable para traicionarlos en el momento correcto, y otras cosas similares. Sin embargo, Neya sintió que su reacción era porque no entendían al rey hechicero y simplemente habían actuado por el desdén habitual hacia los muertos vivientes. La razón de eso fue el grupo de personas ante ella. Hubo muchas personas que cambiaron su forma de pensar una vez que llegaron a conocer al rey hechicero. No, por favor no os preocupéis por eso. Simplemente transmití vuestra gratitud intacta a su majestad. Ah, sí, su majestad dijo que su agradecimiento lo hizo muy feliz. Hubo miradas tímidas sobre los representantes de los milicianos. No, somos nosotros los que deberíamos estar felices, o, ¿qué deberíamos hacer? Así es, su majestad es realmente compasivo. Estoy avergonzado por cómo solíamos temer a su majestad porque era un no muerto. De hecho, su majestad es una persona amable. Sin embargo, será mejor que no esperéis que suceda tan buena suerte una y otra vez. Después de todo, su majestad dijo que había usado una gran cantidad de maná en esta batalla, y que no podría ayudarlos la próxima vez. Las caras del grupo se pusieron serias inmediatamente. Así que es posible que no tengamos la ayuda de su majestad la próxima vez, esto es malo. Mucha gente tendrá miedo si saben que no pueden tomar prestado el poder de su majestad. Mi equipo especialmente. No eres el único. Lo mismo pasa en mi equipo, no podemos contarle sobre esto. Neya se dirigió calladamente al grupo sacudido. Gente, he llegado a comprender una cosa. Y eso es, la debilidad en sí misma es un pecado. Neya se explicó lentamente a las personas que tenían miradas desconcertadas en sus caras. ¿Lo entendéis? Si fuéramos lo suficientemente fuertes, las cosas no habrían llegado a donde están ahora. Podríamos haber salvado a nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, podríamos haberlos salvado a todos con nuestras propias fuerzas. El rey hechicero dijo una vez que somos nosotros los que valoramos más las cosas importantes para nosotros. Después de todo, su majestad no es el rey de este país, y simplemente vino a ayudarnos por una razón especial. Neya tomó aliento. Neya alzó la voz para que la gente que la miraba y la gente del reino sagrado que pasara escucharan sus palabras. Cuando el rey hechicero derrote a Haldabaoth y regrese a su propio país, ¿qué haremos cuando los semi-humanos ataquen de nuevo? ¿Lloraremos y rogaremos al rey hechicero, el rey de otro país, por ayuda una vez más? Por lo que sabemos, el rey hechicero podría no ayudarnos la próxima vez. Eso es porque esta vez fue una excepción. ¿Alguna vez habéis oído hablar sobre un rey de algún país trabajando tan duro para otra nación? Nadie respondió a Neya, porque tal cosa no existía en absoluto. Tal vez no os sintáis felices de que una chica como yo os esté diciendo esto.
Pero ¿quién más puede proteger las cosas que son importantes para vosotros además de vosotros mismos? Es por eso que siento que necesitamos ser más fuertes. Necesitamos ser lo suficientemente fuertes como para proteger a los demás, lo suficientemente fuertes como para no tener que depender de la fuerza del rey hechicero. Sí, tienes razón. Exactamente. Voy a entrenarme a mí mismo. Ah, yo también. La próxima vez, seré yo quien proteja a mi esposa e hijos. Yo también quiero entrenar. No quería hacerlo cuando me reclutaron por primera vez, pero ahora me siento feliz de haber sido reclutado. Aún así, el rey hechicero tiene mucha razón. Valorando las cosas importantes para nosotros, cuando lo piensas, eso es verdad. Entonces, si alguien más valora más a mi esposa, entonces tengo que matarlo. Yo no lo creo, ¿verdad? No creo que el rey hechicero estuviera hablando de algo así, ¿verdad? Oye, estoy bromeando, ¿sabes? No parecía una broma. Mientras la multitud se reía, Neya hizo una sugerencia. Gente, ¿os gustaría entrenar conmigo? Aunque no puedo enseñaros mucho sobre el manejo de la espada, sé una o dos cosas sobre arquería. La debilidad era un pecado. Eso era porque los débiles solo creaban problemas para el rey hechicero, quien era justicia. En ese caso, todo lo que tenían que hacer era volverse fuertes. No podían permitirse causar problemas al rey hechicero la próxima vez. Tenía que permitir que su majestad se concentrara en luchar contra Haldabaut. Eso era lo que ella debería hacer, como escudera. Ah, esa es una buena idea. Necesitamos ser fuertes. Protegeré a mi familia la próxima vez. ¿Por qué os habéis juntado todos vosotros aquí? ¿Estáis discutiendo algo? Ah, capitana. Al ser preguntada de la nada, Neya miró hacia atrás y vio a Remedios Custodio parada detrás de ella. De hecho, Neya había escuchado sus pasos aproximándose, pero no había pensado que sería Remedios. Alguien molesto apareció. Neya pensó mientras trataba de evitar que su rostro mostrara cómo se sentía. Los representantes de los milicianos, por otro lado, parecían estar en apuros. ¿Puedes responder a mi pregunta? Sí, señora. Les estaba diciendo a estos caballeros que había transmitido su gratitud a su majestad. ¿A él, dices? No es apropiado dirigirse al rey de otra nación como él. Remedios miró a Neya. Que el fuerte proteja a los débiles es de sentido común, ¿no es así? No sé si es de sentido común, pero creo que solo los fuertes están calificados para decir esas cosas, y no los débiles. ¿Qué? ¿Estás diciendo que soy débil? Respondió Neya en el acto. En comparación con su majestad, es débil. Capitana, ¿he dicho algo mal? Neya miró hacia atrás con fuerza a Remedios. No importa si quieres ser amiga del rey hechicero, pero él es uno muerto, lo sabes, ¿verdad? Un monstruo que habita en un mundo diferente de los vivos. Sí lo sé. Dije eso porque estaba preocupada por ti. Parece que fue en vano. Aunque Remedios parecía decepcionada, sus palabras hacia Neya se sintieron muy falsas. Eso no era lo que la paladín ante ella realmente pensaba. Estoy segura de que debe estar ocupado con muchas cosas, capitana, y no me atrevo a tomar su tiempo. Además, tengo cosas que contarles a los demás. ¿No sería mejor para usted irse a otros lugares en los que tiene que estar, capitana? Muy bien entonces. Mucho, es natural que el rey hechicero te ayude. No necesitas pensar demasiado sobre eso, ¿entiendes? Remedios se fue después de decir eso. Mientras la observaban ir, alguien de los representantes de la milicia habló. ¿Cómo debería decir esto? Eso fue increíble. Es la paladín más fuerte de este país. Sí, eso es lo que ella es. Después de escuchar al representante decir lo que pensaba, Neya inconscientemente le respondió. Después de eso, los representantes de la milicia se cubrieron la cara con las manos. Parecería que habían sufrido un gran shock. Aunque Neya no había hecho nada malo, todavía se sentía un poco culpable. Los paladines no son todos así. Como debería decirlo, ella es un caso de educación especial. Y ella es, así. Sí. Lo tiene difícil, escudera Sama. Me gustaría invitarte a un trago, si puedes beber. Aprecio tu buena voluntad, ¿dónde me había quedado? Sí, entrenar juntos. Puedo encontrar una manera de tomar prestado un área de entrenamiento y equipo. ¿Puedo contactarlos más tarde una vez que todo esté listo? Te dejaremos manejar eso. Está bien, vamos a esperar, respondieron alegremente los hombres. Parte 2. Neya suavemente estiró la cuerda de su arco. Dirigió su aguda mirada hacia el objetivo, y pudo ver los silenciosos mechones blancos de su aliento atraídos hacia los bordes de su visión por el viento, donde desaparecían. La primavera estaba cerca, pero el clima todavía estaba frío. Neya enterró las nociones al azar en su mente profundamente dentro de ella, mirando fijamente al objetivo en un estado de no pensamiento, y luego lentamente se echó hacia atrás. Durante la defensa de la ciudad, Neya había llegado a comprender que nadie tenía tiempo para apuntar lentamente al campo de batalla, pero ahora estaban entrenando para mejorar su precisión, por lo que los ejercicios de fuego rápido podrían dejarse para otro momento.
Y luego, ella lanzó su flecha. La flecha silbó cuando atravesó el aire y voló en línea recta, golpeando al objetivo muerto. ¡Ju! Neya exhaló. De las 10 flechas que había disparado, ninguna había sido desviada. Esta era una precisión excepcional, pero Neya no se alegró. No podía hacerlo en el pasado, pero en este momento, Neya podía incluso partir la flecha que acababa de lanzar. Por supuesto, dañaría la flecha si hiciera eso, por lo que no lo hacía. La razón por la que había terminado así, porque podía hacer algo que anteriormente era imposible para ella, era porque después de esa batalla, no solo era capaz en la arquería, sino que podía aprovechar lo que llamaban poder divino. Sin embargo, lo extraño fue que era ligeramente diferente de las habilidades que se decía que poseían los paladines. Esto era porque normalmente, los paladines solo podían canalizar sus poderes a través de armas cuerpo a cuerpo, mientras que ella podía imbuir armas a distancia con sus poderes. Si bien ella no entendía bien lo que eso significaba, el rey hechicero parecía feliz cuando escuchó sobre esto. Aún así, incluso el rey hechicero solo había dicho, es difícil de saber, solo por eso, avísame si otras habilidades despiertan. Los aplausos sonaron y Neya sonrió amargamente porque se sentía incómoda. «¡Wow! Eres increíble, Baraja-chan». «Oh, sí, es la primera vez que veo a alguien con tan buenos disparos, nadie en mi pueblo puede hacer eso». «Ah, es verdad». Solía ser un cazador de profesión, y conocía a algunas personas muy habilidosas, pero ninguno de ellos tenía las habilidades de Baraja-chan. Las personas que elogiaban a Neya eran la mayoría de las personas que practicaban tiro con arco en el mismo campo de entrenamiento que Neya. Muchas de sus caras no se habían visto en estas calles durante la defensa de la ciudad hace 3 semanas. La razón de esto fue porque las personas estaban siendo rescatadas de los campos de prisioneros cercanos y la población de la ciudad ha aumentado rápidamente como resultado. Las personas entre ellos con talento para el tiro con arco o que habían usado arcos antes fueron reclutadas en unidades de tiro con arco y colocadas bajo el mando de Neya. Normalmente, la gente se negaría a ser subordinada a una niña escudera, especialmente si algunos de ellos eran lo suficientemente mayores como para ser su padre. Sin embargo, ninguno de los hombres y mujeres que se reunieron aquí protestaron. La razón principal fue porque nadie se atrevió a expresar ninguna objeción después de haber sido sometido a su mirada feroz, y también porque tenían que reconocer su habilidad con el arco. Algunos de ellos se sintieron aún más agradecidos con ella después de enterarse de que ella era la escudera del rey hechicero. También había algunos que temían que ella fuera un no muerto porque habían oído que ella era la escudera del rey hechicero, pero no todos eran así. En estas 3 semanas, los paladines habían sido enviados a liberar campos de prisioneros, pero al mismo tiempo, el rey hechicero y Neya también habían salido para atacar los campos y rescatar a los prisioneros. Cuando el rey hechicero había abordado por primera vez el tema, había habido un sorprendente número de objeciones. Sin embargo, el rey hechicero dijo, ahora que la alianza semi-humana no tiene mucha mano de obra, comenzarán a ejecutar a los cautivos y juzgan que carecen de la capacidad de dirigir los campos de prisioneros, por lo que deben ser rescatados sin demora. Y eso había convencido a Caspón para aceptar la sugerencia del rey hechicero y enviarlos a los dos. En un principio, Neya había querido argumentar que el rey hechicero debería conservar su maná para luchar contra Haldabaut. Sin embargo, Neya admiraba cómo actuó para proteger a la gente de otro país y sintió que la justicia emanaba de él, por lo que no se atrevió a detenerlo. Y entonces, Neya y el rey hechicero liberaron a muchos cautivos y los trajeron a esta ciudad. Por esta razón, hubo personas que estaban felices de servir bajo Neya. Ah, debería aprender algunas cosas de Baraja-chan. Sí, es cierto. Ella es alucinante. Además, ese arco que le prestó el rey hechicero, el Ultimate Shooting Star Super, puedes hacer cosas aún más increíbles con ese arco, ¿verdad? El Ultimate Shooting Star Super, ¡qué arco tan increíble! Todos sus ojos se dirigieron al arco que estaba escondido detrás de la espalda de Neya, el Ultimate Shooting Star Super. Debería haberlo usado durante su entrenamiento, pero había evitado hacerlo porque no quería confiar demasiado en su arma. Sí, durante la batalla por las murallas de la ciudad, fue gracias a Ultimate Shooting Star Super que pude sobrevivir hasta que llegó su majestad. No, eso no es todo. No era solo el Super Shooting Star Super, sino la armadura que pedí prestada a su majestad y todos sus otros artículos que también me ayudaron. Neya acarició la armadura de Basser. Esta armadura vino de un famoso semi-humano, me parece increíble sin importar cuántas veces la mire, ella me dejó tocarla una vez, y su dureza es increíble. Intenté cortarla con una espada y simplemente rebotó. ¿En serio? Nunca había escuchado eso antes. Como el equipo de guerra de Neya se convirtió en un tema candente, ella aplaudió para llamar la atención de todos. Muy bien, suficiente charla, de vuelta al entrenamiento. Según el rey hechicero, Haldabaut se está preparando para hacer otro movimiento pronto, así que no podemos perder ni un solo momento. Hubo un coro de agradecimientos. Está bien, es hora de comenzar a disparar en la práctica. Comencemos, todos. Mientras miraba a sus subordinados, palabra que sonaba realmente grandiosa, y que la avergonzaba un poco, dispersa, Neya se quitó el objeto que le cubría la mitad de la cara. Era un objeto que había pedido prestado al rey hechicero.
Este objeto mágico era un conjunto de espejos en forma de visera que le permitía usar una habilidad especial llamada disparo serpenteante una vez cada 3 minutos. Era una técnica que permitía que una flecha se torciera y girara frente al oponente, como un depredador derribando a su presa. No estaba muy segura de qué hacía porque no le había disparado a nadie, pero con toda probabilidad, uno tendría que ser muy ágil para evitarlo. Era un artículo muy útil para alguien como Neya, que usaba el arco como su arma principal, pero lo más importante, era que ocultaba sus ojos, eso era increíble. Sinceramente, sin ese artículo, no podría haberse llevado tan bien con los demás. Neya se puso su visor y volvió a tomar su arco. Todo el mundo aquí tenía experiencia, y ahora que el tiempo era limitado, no necesitaba instruirlo sobre los detalles más pequeños sobre posicionamiento de los dedos. Ella había explicado brevemente sobre cómo disparar rápidamente, y después de eso, todo lo que se necesitaba era darles entrenamiento individual y hacer que practicaran hasta que les dolieran los dedos. Lo más importante para ellos era acumular experiencia de tiro. Como de costumbre, Neya pensó sobre si pedir magia curativa a los sacerdotes o no mientras soltaba una flecha. Justo en ese momento, los agudos oídos de Neya captaron un ruido. Había venido del exterior. Mientras que la forma de tiro de Neya casi se rompe, se las arregló para mantenerlo unido. Tal vez no era a quien ella esperaba, e incluso si era la persona que esperaba, tal vez solo había estado pasando, y no tenía la intención de venir aquí. Sin embargo, el ser que apareció en la puerta del patio de entrenamiento era el gran rey con la cara esquelética, el rey hechicero. Al principio, todos temían a los muertos vivientes, pero muchos de ellos habían sido rescatados por el rey hechicero durante la defensa de la ciudad y de los campos de prisioneros. El clamor de voces respetuosas y agradecidas pronto llegó a anunciar la llegada del rey hechicero. Sin embargo, nadie dejó de practicar. Normalmente, se habrían arrodillado ante el rey hechicero cuando apareciera, pero el propio rey hechicero los había detenido. Este no es un lugar público, así que no necesitáis hacer eso cuando solo estoy mostrando mi cara, ¿no es así? Ningún rey, especialmente el salvador de una nación, debería haber sido tratado de esa manera. Aún así, el rey hechicero había dicho que no necesitaban hacerlo. ¡Qué gran persona es él! Después de suspirar con asombro, Neya fue al lado del rey hechicero, y obligó a su relajada cara a apretarse. Ella mantuvo su visor puesto. Eso fue porque el rey hechicero había dicho que ella debería estar lista para pelear en cualquier momento, por lo que no necesitaba quitárselo. Probablemente le preocupaba si podía usar un objeto mágico como si fuera parte de su propio cuerpo y pensaba que debería estar en guardia sin importar qué cosas inesperadas sucedieran. Neya estaba profundamente impresionada por la profundidad de las consideraciones del rey hechicero. Neya entendió que los ojos del rey hechicero habían pasado de mirar en sus manos a sí misma mientras corría. Por alguna razón, observar los movimientos habituales del rey hechicero hizo que Neya se sintiera un poco feliz. La idea de que ella entendiera las pequeñas peculiaridades de un individuo extraordinario hizo que las mejillas de Neya se relajaran. Su Majestad. Estamos agradecidos de que haya elegido visitar este lugar en persona. Neya seguía siendo la escudera del rey hechicero, incluso después de haber sido nombrada comandante de la unidad de arquería. Dicho eso, era difícil decir que ella había hecho bien el trabajo de un escudero, mientras que ella se separaba de él para entrenar a otros en arquería, sin mencionar que incluso lo había hecho venir aquí. Neya quería priorizar su trabajo como escudera del rey hechicero, pero en cambio había elegido hacer esto, porque ya no quería ser una carga para él. Y también había otra razón, que no le había contado a nadie más. Eso fue porque el rey hechicero se negó a que nadie, excepto Neya, le sirva como escudero. Le había dicho eso al príncipe Caspón personalmente con Neya presente. A medida que se rescataban más personas, había muchas personas más hábiles o encantadoras que esta doncella de ojos locos. Aún así, él había dicho que Neya estaría bien. La persona que ella veía como justicia había dicho eso sobre ella. ¿Había algo que la hiciera más feliz? Humo. Aunque sé que eres humilde, no creo que este sea un mero lugar. Después de todo, es donde afilas tus colmillos, ¿no es así? Muchas gracias, Su Majestad. Miró a su alrededor, y vio que sus subordinados la habían escuchado y que las puntas de sus orejas se estaban poniendo rojas. Quizás sería irrespetuoso apartar la mirada del rey hechicero, pero la visera que llevaba lo hizo posible. El problema era que su rendimiento se deterioró, posiblemente porque estaban nerviosos, o porque se habían puesto rígidos para lucir bien para el rey hechicero. Dicho eso, sus propios oídos también se sentían un poco calientes. Señorita Baraja. Tus hombres han progresado mucho desde la última vez. Seguramente ese debe ser tu logro como líder. Sus bromas avergonzaron a Neya y la dejaron sin saber cómo responder. Sería vergonzoso decir que se pusieron nerviosos y no pudieron mostrar toda su capacidad porque su majestad llegó. Ellos pensarían lo mismo también. Por lo tanto, Neya decidió tomar sus palabras tal como se las dieron. Sin embargo, no es nada por el estilo. Apenas les enseñé algo. Podrían haber hecho eso solos. ¿Es eso así? Bueno, si tú lo dices, entonces debe ser cierto. En otras palabras, el rey hechicero no lo creía.
lo que significaba que el rey hechicero pensaba muy bien de Neya. Neya alzó la voz un poco para tratar de ocultar sus fuertes emociones. En ese caso, Su Majestad, su presencia aquí significa que la reunión ya terminó. Ah, sí. Ya terminaron por hoy, pero bueno, no hice ninguna sugerencia especial. En este momento, esta ciudad tiene una montaña de problemas, todos los cuales se derivan de la creciente población de la ciudad. La población original de esta pequeña ciudad de Loitz había sido menos de 20.000, pero después de reunir a la gente de los campos liberados, ahora superaba los 150.000. El más reciente de estos problemas de sobrepoblación fue el de los slaim sanitarios utilizados en las alcantarillas, cuya población había aumentado debido a la abundancia de alimento y, por lo tanto, habían causado pánico cuando salieron de las vías fluviales. Cuando la población de slaim creció, por lo general se los quemaba con objetos mágicos, pero el crecimiento inesperadamente rápido significaba que esto no se hizo a tiempo y que varios hombres y mujeres habían sido atacados. Cuando estos hombres y mujeres se vieron rodeados por los slaims, un grupo de monstruos limpiadores de basura, llamados los comedores de inmundicias, aparecieron de las alcantarillas para ayudarlos. A diferencia de cómo aparecían, los comedores de inmundicias eran monstruos inteligentes, y sabían que los humanos podían producir una gran cantidad de sus alimentos, por lo que salvaron a las personas con sus cuerpos ácidos. Sin embargo, la gente no estaba agradecida con los comedores de inmundicias. Eso fue porque slaim sanitarios no eran infecciosos, pero los comedores de inmundicias que los ayudaron eran colonias de patógenos. Por lo tanto, las personas a las que habían ayudado habían sido infectadas por la enfermedad y estaban en muy mal estado, particularmente aquellos que habían contraído encefalitis. Además, era invierno ahora, por lo que la leña y otros combustibles eran escasos. Luego estaba el hecho de que había habido demoras en la construcción de viviendas. Si bien no había escasez de alimentos aún, eso se convertiría en un peligro en el futuro. El rey hechicero había sido invitado a muchas de las reuniones para tratar estos problemas, posiblemente porque contaban con su conocimiento prodigioso para resolver sus problemas. Mientras que el rey hechicero simplemente había dicho que no sabía mucho y que simplemente se había sentado a un lado para escuchar, una persona así no podría haber sido convocada a reuniones una y otra vez. El hecho de que se comportara tan humildemente a pesar de ser el rey de una nación no hizo más que profundizar el respeto de Neya por él. ¿Qué piensa hacer a continuación, Su Majestad? Humo. Tenía la intención de ver si el transporte de los troncos iba bien, está ocupada con la práctica, señorita Baraja. Si no te importa, ¿te gustaría acompañarme? Para resolver la falta de combustible y vivienda, utilizaban los caballos no muertos del rey hechicero para transportar troncos de un bosque distante. Inicialmente, muchas personas habían sido reacias a usar caballos no muertos para el transporte, pero ahora había una corriente constante de elogios por los méritos de estos caballos no muertos. Claro, por favor, permítame ir con usted. Soy la escudera de Su Majestad, después de todo. El saber que ella sería capaz de realizar sus deberes como escudera por fin y su placer de estar a solas con el rey hechicero hizo que Neya inconscientemente hablara más y más fuerte. Como resultado, las orejas de Neya se pusieron rojas. ¿Es así? Entonces vayamos. Sí. Por favor. Entonces, como para interrumpirla, un infierno que oscurecía el cielo estalló en la distancia. Por un momento, Neya se preguntó que se estaba quemando. Pero eso estuvo mal. Ella había estado demasiado lejos. Eso no podría haber sido causado por ninguna forma de combustión natural. Ese fuego parecía estar envolviendo a la ciudad. En otras palabras, era una pared de fuego. La mente de Neya inmediatamente recordó lo que habían dicho los miembros de Blue Rose. Su Majestad. Eso es, sí, es lo que estás pensando, y lo mismo que escuché de Mamen, el momento ha llegado al fin. Parece que el bastardo de Haldabao te está atacando. Señorita Baraja, me voy. ¿Había anticipado esta serie de eventos? Como si estuviera influenciada por la actitud serena del rey hechicero, el corazón de Neya también se calmó. O no, sería mejor decir que la presencia de un ser supremo como el rey hechicero le dio tranquilidad. ¿A dónde? A H.M. El objetivo de Haldabaut aún no está claro. Entonces, él podría estar aquí para masacrar indiscriminadamente. Sin embargo, si tiene un objetivo, o bien se irá a por mí o a por el liderazgo del reino sagrado, por lo que sería mejor si nos reunimos. Dile a tus hombres que se preparen para la batalla y luego que huyan a un distrito seguro. No servirán de nada contra Haldabaut. En ese caso, sería mejor tenerlos preparados para lidiar con cualquier demonio que pudiera aparecer. Dado que la ciudad probablemente estará en caos ahora, una vez que formes tu unidad, ¿no será mejor tenerlos fuera de la ciudad? Si bien sus palabras no habían sido claras al principio, tal vez él había organizado sus pensamientos sobre la marcha, porque la parte media en adelante era una serie de instrucciones continuas para Neya. Sí. Muchas gracias, Su Majestad. Bien, todos. Aunque habían hecho planes en caso de que Haldabaut dirigiera un ejército contra ellos, no esperaban que un incendio rodeara toda la ciudad. Otro gran problema era el hecho de que no sabían el alcance de los preparativos que el enemigo había hecho. Neya les dio instrucciones a sus hombres.
Había un solo escuadrón aquí y no podían hacer lo que quisieran, pero como líder del equipo, ella tenía la responsabilidad de hacer varias cosas antes de que llegaran sus órdenes. Las instrucciones fueron algo como esto: todos en el escuadrón debían tomar a sus familias y dirigirse a la puerta este, porque si el enemigo atacaba, era más probable que atacaran desde la puerta oeste. Después de eso, se formarían en la puerta este, y si hubiera demonios fuera de la puerta este, subirían las paredes cerca de la puerta y los atacarían. Además, debían escuchar al ayudante de Neya hasta que llegara y adaptarse a los cambios en las condiciones del campo de batalla. Los subordinados de Neya obedecieron sus instrucciones y se movieron rápidamente a la acción. Su Majestad. Después de dar sus órdenes, Neya se giró y vio que los ojos del rey hechicero estaban en sus manos, mientras que él había usado un hechizo de vuelo para elevarse a algún lugar alrededor del nivel de la cabeza de Neya. Su Majestad. Déjeme ir con usted. Tal vez se sorprendió por el grito de Neya, pero el rey hechicero repentinamente cerró su mano y un sonido silencioso vino desde adentro. Bueno, está bien. El rey hechicero lanzó un hechizo de vuelo sobre Neya también. En ese momento, se dio cuenta de la grandeza de la magia cuando supo lo que era volar. Neya y el rey hechicero se movieron como si estuvieran rozando el suelo. No se separaron de la superficie, excepto para elevarse sobre multitudes de personas, que habían descendido al caos, porque no podían controlar la situación. La razón de esto era porque volar en el aire sin cobertura los hacía muy obvios, y si había demonios por allí, podrían ser objetivos de hechizos de ataque desde todas las direcciones. Neya se mordió el labio con amargura, sintiéndose como si fuera una carga. Cualesquiera que sean los hechizos que los demonios usaron, no podrían representar un problema para el rey hechicero. Ella no pudo evitar pensar que había elegido dar un rodeo en lugar de volar directamente a su destino porque estaba cerca. Eventualmente, llegaron a su destino, la sede central, la cual se convirtió en las cámaras de Caspón. Los dos paladines en la puerta tenían las manos ocupadas tratando de manejar a la gente apretujada cerca de la puerta. Señorita Baraja, iremos desde arriba. Sí. Después de ver que sería un poco difícil entrar por la puerta principal, los dos flotaron y llegaron al balcón. Justo en ese momento, la ventana delante suya se abrió. Su Majestad. Gracias por venir. Era un paladín. ¿Ya han llegado los otros? No, Su Majestad. Los sacerdotes se están reuniendo. El vicecapitán Mantagni se fue a liberar un campo de prisioneros y no se espera que regrese hoy. En este momento, solo la capitana Custodio y Caspondenca están presentes. Está bien. Aún así, es bueno que los dos estén aquí. Llévame a ellos. Sí. Después de que el paladín los condujera a la habitación de Caspond, pudieron oír una fuerte discusión a través de la puerta. Parecía bastante caótico. El paladín les abrió la puerta y más de una docena de pares de ojos inyectados en sangre los saludaron. Lo siento, llegué tarde. Vamos con retraso, entonces, ¿qué planes estaban discutiendo ahora? Todos se miraron, y Caspond habló en su nombre. No hemos visto a Haldabaoth todavía. Su Majestad, ¿podría este fuego haber sido hecho por un objeto mágico o un demonio que no fuera Haldabaoth? No estoy seguro. Después de todo, incluso yo no podría hacer tal cosa. Los otros fueron sacudidos. El rey hechicero usaba magia que superó la imaginación. ¿Qué tan poderoso debe ser Haldabaoth si pudiera usar un hechizo que ni siquiera el rey hechicero podría? En ese caso, ¿qué efectos tiene ese fuego? Blue Rose dijo que lograron atravesarlo sin peligro, y seguramente la gente normal también puede hacerlo, ¿verdad? Después de decir eso, Remedio se volvió para mirar directamente al rey hechicero. Eso no será un problema. En cuanto a sus efectos, los demonios que se encuentran dentro del fuego se benefician de atributos mejorados, los hechizos de karma negativo harán más daño, las tasas de caída de objetos aumentarán y muchos otros efectos. Pero de acuerdo con los resultados del equipo de investigación, ninguno de esos efectos existe. Sin embargo, todavía está por verse si tiene algún otro efecto. Lo que significa que podemos entrar y salir libremente, ¿verdad? ¿HM? ¿No dije eso al principio? En ese caso, debemos evacuar mientras no haya semi-humanos o demonios alrededor, y luego formar unidades allí. Después de todo, escuché que demonios aparecieron dentro del área rodeada por el fuego cuando fue vista por última vez en el reino. Vamos con ese plan de acción. Después de darles órdenes a los paladines, le preguntó al rey hechicero otra vez, ¿puede usar su magia para encontrar la ubicación de Haldabaoth, Su Majestad? Si pudiera, no tendría que quedarme en esta ciudad ahora, ¿verdad? Tiene razón. Justo cuando el rey hechicero lidiaba con una pregunta tras otra, todos escucharon un crujido ominoso. Comenzó silenciosamente, y luego creció para ahogar el clamor en la habitación. Uno por uno, se dieron cuenta de que el sonido se había calmado, y finalmente, en el silencio, lo único que quedaba era el crujido. Todos miraron alrededor con nerviosismo en todas las direcciones, y justo entonces, Neya notó algo extraño en la pared exterior del edificio y exclamó. Una grieta apareció en la pared, y mientras todos miraban, comenzó a extenderse. La pared se abultó, y luego, todos, aléjense. Justo cuando Remedios gritó, el rey hechicero se paró frente a Neya.
La pared se rompió y hubo una explosión. Los ladrillos volaron por la habitación como una lluvia de perdigones. Gemidos llenaron el aire, venían de aquellas personas que habían sido golpeadas por los trozos de ladrillos de alta velocidad. Si el rey hechicero no hubiera protegido a Neya con su cuerpo, Neya podría haber terminado gimiendo en el suelo con ellos. Gracias. El rey hechicero alzó la mano para detener a Neya antes de que ella pudiera darle las gracias, y luego señaló el hueco ondulante de humo en la pared para llamar su atención allí. Allí había una silueta gigantesca, del color de un fuego rugiente. Gracias por la cálida bienvenida, humanos. Era una voz profunda y poderosa. Mientras atravesaba el humo, ese ser se asomó con calma a través del agujero en la pared exterior y entró en la habitación. Era un demonio, debido a su tamaño, tuvo que inclinarse para poder entrar en la habitación. Su postura parecía un poco estúpida, pero ahora definitivamente no era el momento de reír. Su garganta no podía funcionar correctamente, ella quería tragar la saliva acumulada en su boca, pero se quedó allí. Esta era una cantidad abrumadora de poder. Neya nunca había sido muy buena juzgando la fuerza de sus enemigos en relación con ella misma, pero comprendió que no podría vencerlo incluso con decenas de miles de Neyas. Ella fue tragada por una oleada de poder comparable al rey hechicero después de quitarse el anillo, y no pudo mover un músculo. Fue entonces cuando se dio cuenta de a quien estaba enfrentando. Ese es Haldabaoth, el emperador demonio Haldabaoth. Su rostro estaba lleno de ira, sus alas eran rojas, y sus brazos ardientes, parecía sostener algo en una mano, y Neya no pudo evitar dudar de sus ojos. Eso era, aunque no se atrevió a creerlo, un cuerpo inferior. Emanaba un hedor vil, uno de descomposición avanzada. ¡Ya! Se escuchó un grito. Era un sonido que solo haría a alguien que hubiera roto las cadenas de sus emociones y caído en la locura. Vino detrás de Neya. La espalda de Neya se estremeció. La persona que hacía ese sonido era Remedios. Remedios alzó su espada sagrada y cargó directamente contra Haldabaoth, sin preocuparse por su propia defensa. Esto fue demasiado precipitado. Incluso Neya, que no era hábil con las espadas, sintió que era una carga tonta. Desaparece. Esas palabras pesadas y silenciosas fueron acompañadas por el sonido de salpicaduras. Al mismo tiempo, Remedios voló en línea recta y se estrelló contra una pared. Su impacto causó tal estruendo que pareció como si todo el edificio fuera a colapsar. Después de eso, Remedios, que había sido aplastada como una mosca, colapsó flojamente de la pared. Parecería que Haldabaoth había enviado a Remedios volando con el objeto que parecía la parte inferior de un ser humano. Neya seguramente habría muerto si hubiera recibido ese golpe. Pero como se esperaba de la paladín más fuerte del país, su vida no parecía estar en peligro. Sin embargo, en su lugar, un olor repugnante comenzó a extenderse por el aire. La habitación estaba llena de trozos de carne del cuerpo inferior descompuesto que Haldabaoth había usado para golpear a Remedios. ¡Ah, qué desastre! Me disculpo sinceramente por ensuciar la habitación. Por supuesto, no hubiera terminado así si esa mujer no me hubiera atacado sin pensar. Bueno, eso es solo una excusa. Por favor, perdóneme. Haldabaoth lentamente inclinó la cabeza. Parecía sinceramente disculpándose, pero eso solo hizo que todos los demás tuvieran más miedo. Y luego, casualmente arrojó al suelo lo que estaba sosteniendo, algo que se parecía a los restos carbonizados de un tobillo humano. Dios mío, supongo que me emocioné demasiado cuando lo moví y la mitad superior voló a algún lado. Es una cosa pequeña y sucia, así que he estado buscando la oportunidad de deshacerme de ella, pero al final logré hacer un buen uso de ella. ¿No soy un demonio amable? Ella debe estar agradeciéndome desde la otra vida. Haldabaoth murmuró para sí mismo. Ah. Remedios se tocó a sí misma mientras gemía angustiada, la sangre fresca manaba de la comisura de su boca. No, ella estaba recogiendo los trozos de carne que estaban pegados a ella. ¿Qué estaba haciendo ella? Neya se preguntó si finalmente había perdido la cabeza. No, había un método para su aparente locura. No me digas, ese cadáver era, ¿cómo podría ser esto? Aunque la parte inferior del cuerpo tenía pedazos de lo que parecía una armadura adherida, debería haber pertenecido a una mujer. En ese caso, ella podría imaginar a dos personas que podría haber sido. Si ese fuera realmente el caso, qué hermoso sonido. Haldabaoth agitó su mano como un conductor. En ese caso, creo que esta es la primera vez que nos hemos encontrado, rey hechicero Ainzo Algondono, o quizás Sama sería una mejor forma de dirección. No importa. Ahora, confío en que estás aquí para un enfrentamiento conmigo. En efecto. Ninguna cantidad de debiluchos hará alguna diferencia. Estoy de acuerdo en ese punto. No tengo intención de generar muertes sin sentido. Aún resoplando, Remedios miró hacia el rey hechicero. Su Majestad, usted es fuerte. Más fuerte incluso que Mamen. Espero que me permita adoptar una estrategia que garantice mi victoria. Haldabaoth levantó la mano y una cabeza se asomó por el agujero. Era una mujer con una máscara y un traje de sirvienta. Había dos, de hecho. ¿Confío en que no me llamarás despreciable? UHM.
Bueno, esto es, MHM. El rey hechicero empezaba a preocuparse. Eso fue solo de esperar. Nadie podría haber esperado que Haldabaoth llegara con sus demonios sirvientas. Sin embargo, ese probablemente no es el caso. El rey hechicero es sabio, y debe haberse anticipado a esto. En ese caso, ¿por qué es así? Podría ser que sea porque estamos aquí. Quizás él tampoco confía en poder protegernos a todos, así que está preocupado. Su Majestad, por favor no se preocupe por nosotros. ¿Eh? El rey hechicero hizo una pequeña exclamación de sorpresa. Neya sabía muy bien que los demonios sirvientas eran seres que podían matar a todos en esta sala, y eran tan poderosos que no podía estar tranquila incluso si alguien le decía que no se preocupara. Comparado con alguien en el nivel del rey hechicero, Neya y los demás, probablemente incluyendo Remedios, eran poco más que peones sin valor. Sin embargo, ella preferiría morir antes que meterse en su camino. Una vez escuchó que los subordinados del rey hechicero estaban preparados para morir si se convertían en rehenes. Mientras que el rey hechicero dijo que se había sentido angustiado por ello, Neya finalmente pudo entender cómo se habían sentido sus subordinados. No querían convertirse en una carga para la persona que respetaban. Ja ja ja. No te preocupes, humanos. Voy a torturaros a todos hasta la muerte después. Estaremos esperando en la fuente en el centro de la ciudad. Por supuesto, puedes huir si lo deseas, rey hechicero. Tomo esas palabras y te las devuelvo, Haldabaoth. El rey hechicero y Haldabaoth se miraron el uno al otro. Después de eso, Haldabaoth se volvió, y Remedios se levantó de un salto, con su espada sagrada en la mano, y corrió hacia él. La espada sagrada débilmente brillante parecía una banda de luz líquida. Muere, Y luego, ella apuñaló la espalda de Haldabaoth. ¿Qué es esto? Esto es, ¿estás satisfecha? Fue una voz fría y plana. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de recibir un golpe de la espada sagrada, debería ser malvado. La espalda de Remedios parecía demasiado pequeña e insignificante en comparación. No tengo idea de qué hacer con eso. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Se sentía como un pequeño pinchazo, ¿qué tal eso? Si terminaste, ¿te importaría quitarte del camino? No tengo la intención de matarte aquí. Lo decidiré después de matar al rey hechicero. Haldabaoth no prestó atención a Remedios y extendió sus enormes y ardientes alas antes de volar. Las sirvientas demonio le siguieron. Entonces yo también iré. Deberías refugiarte para no quedarte atrapada en la lucha. Aunque no creo que sea un problema, espero que entiendas si esta ciudad termina arruinada. ¿Su Majestad, estará bien? Caspón se levantó de donde se había escondido para protegerse y evitar los restos que volaban por la habitación. Sus ojos miraron a Remedios, que parecía completamente derrotada y no podía ponerse de pie. Va a estar bien, no puedo decir eso con seguridad, pero debería haber una posibilidad. Hubiera sido muy problemático si hubiera traído a los semihumanos como escudos. Parece que todavía me está subestimando, y esta también es una oportunidad para capturar a las sirvientas demonios. Todo estará bien. Está bien. Mi hermana todavía está aquí. Kelar todavía está aquí. Mientras ella esté cerca, Kalka-sama podría. Remedios se golpeó la cara mientras murmuraba para sí misma, y luego se levantó enérgicamente. Rey hechicero. Yo también iré. Préstame un arma que pueda hacerle daño. Me convertiré en tu espada por el momento. El rey hechicero miró a Remedios, quien tenía los ojos inyectados en sangre y llenos de odio, y luego negó con la cabeza. Olvídalo. Solo te meterías en el camino. ¿Qué estás diciendo? ¿No entiendes? Hablo de la disparidad en la fuerza. ¿O quieres decir que lo entiendes, pero te niegas a aceptarlo? En pocas palabras, eres una carga. Remedios miró al rey hechicero como si fuera su némesis. Las palabras del rey hechicero fueron muy duras, pero también fueron ciertas. O más bien, eran difíciles de aceptar precisamente porque eran verdad. Capitana Remedios. Tengo otra tarea para ti. Evacue a estas personas de la ciudad. Caspón dio la orden en un tono severo y autoritario. El plan era dejar que su majestad enfrentara a Haldabaoth. Usted también aceptó eso, ¿verdad? Ah, lo sé. Remedios se mordió el labio y luego forzó sus siguientes palabras. Debes matar a ese bastardo. Entendido. Paladines, recolectad cuidadosamente los restos de ese cuerpo. No dejéis una sola pieza detrás. Capitana, ese cuerpo es. El paladín tenía una idea de lo que estaba sucediendo y aventuró su pregunta con voz temblorosa. Remedios respondió en un tono que parecía estar diciéndole que no preguntara más. No olvidéis que podría haber trucos demoníacos de por medio. Remedios se fue sin mirar atrás. Varios paladines la siguieron, con miradas medio asustadas en sus caras. Su Majestad, le pido disculpas sinceramente por la forma en que lo trató, ¿puedo disculparme por ella? Caspón bajó la cabeza. Por favor, le pido su perdón. Acepto su disculpa. Ahora, apúrase y evacuad. Si tiene que esperar demasiado, puede decidir no mantener su palabra. Iré primero para ganar tiempo,
pero espero que entiendas que solo puedo darte unos 30 minutos. Entiendo. ¿Todos escucharon eso? Muévanse. Varios sacerdotes y paladines se movieron con Caspón. Las únicas personas que quedaron en la sala fueron el rey hechicero y Neya, así como varios paladines y sacerdotes que estaban metiendo los restos del cuerpo de alguien en una bolsa. En ese caso, Su Majestad, ¿puedo ir con usted? Hubo exclamaciones de admiración e inyestes repentinas de aire alrededor de ella. Pero Neya ignoró a esas personas irrelevantes. Se quitó la visera y miró directamente al rey hechicero. No puedo. Él puede haber dicho todo eso justo ahora, pero él es un demonio. Si se presiona, revelará su verdadera naturaleza y te usará como rehén. Pero si eso sucede, Su Majestad me matará sin dudarlo, ¿no es así? Cuando dices eso con una mirada tan seria en tu rostro, me hace sonar como una persona cruel. Bueno, si no puedo salvarte, te descartaré. Te golpearé con un hechizo de ataque también. En ese caso, no estoy haciendo esto porque quiero matar rehenes, ¿sabes? Ah. Perdóname. Así es como era. Lo haría porque era la mejor opción disponible. Si hubiera una mejor alternativa, este hombre misericordioso seguramente elegiría eso en su lugar. Por lo tanto, no dejar que Neya lo acompañara era porque era la mejor de las mejores alternativas. Pero Su Majestad ha usado muchos hechizos e incluso sus objetos mágicos y maná para liberar esta ciudad. Como un lanzador de magia, seguramente debe estar debilitado ahora. ¿Estará bien? Machem. De hecho, podría ser peligroso, pero vine aquí para derrotar a Haldabaut. Afortunadamente, él vino a buscarme a mí. Ahora lo destruiré y capturaré a sus sirvientas asterisco. Decir que quiero hacer eso a sus sirvientas me hace sonar como un viejo sucio. Neya sonrió amargamente al rey hechicero, quien aún podía hacer una broma tonta en un momento como este. Ella quería hablar, pero el rey hechicero la interrumpió levantando la mano. Además, seré un hazmerreír si me escapo aquí. El rey hechicero se encogió de hombros, como si estuviera bromeando. Neya sintió que él no hablaba en serio, así que levantó la voz. Su Majestad. Si quieren reírse, déjelos reír. Humildemente afirmo que solo debe pelear con él en las mejores condiciones. Además, vino aquí para luchar contra Haldabaut, pero terminó usando una gran cantidad de mana y fuerza en nombre del reino sagrado. Eso no es lo que acordaron al principio. Si decimos eso, la gente de mi país, de hecho, eso es cierto. Pero los humanos son criaturas que solo creen lo que quieren creer. Incluso si difunde la palabra, nadie se lo tomaría en serio, señorita Baraja. Aquí he tenido que improvisar un poco, como en muchas otras ocasiones. En inglés ponía, and map the rights. Si cambiamos un par de letras de sitio quedaría, y violar a las sirvientas. Por eso el comentario de Ainz, eso. En ese caso, puedo ser un testigo. Y Neya miró por el rabillo del ojo a los paladines y sacerdotes que escuchaban su conversación. Seguramente estarían dispuestos a ser testigos. Neya Baraja. Te agradezco, pero no hay necesidad de eso. No cambiaré mi intención de luchar contra Haldabaut. ¿Por qué es eso? Sencillo. Es porque es una promesa que hice como rey. Neya no tenía nada que decir. No había nada que ella pudiera decir en respuesta a eso. Una plebeya como ella no podría decir nada que pudiera cambiar la mente de un rey. Hubo murmullos de admiración a su alrededor. De hecho, esta gran y orgullosa persona no era otra que Su Majestad el rey hechicero Ainzo Al-Gaun. Neya estaba llena de orgullo por el rey que ella tenía en tan alta estima. Su Majestad, sé que esto es profundamente irrespetuoso, pero si siente que hay peligro, le ruego que huya. Tal vez mencionar la posibilidad de su derrota podría molestarlo, pero aún así ella todavía tenía que decirlo. Pero por supuesto. Solo un tonto pelea sin preparar un medio de escape. Incluso si pierde una batalla, puede hacer un buen uso de la información obtenida en la siguiente. No importa si pierdes la primera batalla. No esperaba nada menos de usted, Su Majestad. Una interpretación extrema de eso era que si su objetivo era derrotar a Haldabaut, entonces todo lo que necesitaba era salir victorioso al final. Neya estaba entusiasmada con esta línea de pensamiento, que no era la mentalidad de un guerrero, sino la de un rey. Entonces me voy. Ainz caminó hacia el lugar que Haldabaut había indicado. En el camino, usó mensaje para ordenar a los dos Hansous que lo habían seguido para que buscaran perseguidores, o si alguien estaba observando desde lejos. Después de recibir un informe negativo, originalmente Ainz tenía la intención de terminar la transmisión de inmediato, pero luego recibió un informe algo confuso de que había miembros de las Pléyades presentes. Ainz lo afirmó y terminó el mensaje. Tampoco encontramos otros jugadores ni titulares de artículos de clase mundial esta vez. Sigo pensando que deberían haberse mostrado a estas alturas, pero si no existen, ¿cómo explicas lo que le sucedió a Saitear? ¿Fue alguna clase de coincidencia? Debería haber sido el efecto de un artículo de clase mundial, ¿verdad? ¿O fue obra de algún talento? El hecho de que nada había aparecido a pesar de llegar a estos extremos hacía que todo pareciera una trampa para él. Por lo que sabía, la oposición estaba esperando que bajara la guardia antes de golpear.
honestamente, bueno, no importa. La planificación cuidadosa para el futuro no se desperdiciará. Por lo tanto, Ainz contactó a los otros escuadrones de Anso con mensaje para verificar su preparación y que sus órdenes habían sido recibidas. Bien, las preparaciones están completas. La siguiente parte es simple, solo necesito seguir el libro de estrategias de Demierge. Incluso si me equivoco, siempre puedo decir, solo te estaba probando, y así sucesivamente. Eso era bueno. Ainz se conmovió por lo fácil que era su papel en el plan. Esta fue la primera vez que se sintió tan relajado desde que llegó a este mundo, y fue como flotar por el cielo. Pronto, Ainz llegó a una plaza de tamaño promedio. Originalmente, se trataba de una fuente de agua activada periódicamente para el ocio de los ciudadanos. Sin embargo, no había agua fluyendo aquí después de que los semi-humanos la hubieran destrozado. No había planes para restaurarla por el momento, y el entorno parecía muy austero. Un demonio estaba orgulloso allí. Era un gran demonio con alas ardientes y dos puños carmesíes y musculosos. Este era el señor del mal de la ira de Nazarik. Sin embargo, lo que estaba allí era simplemente un monstruo que Demir ya había llamado con su llamada del señor del mal. Solo se podía usar una vez cada 50 horas, pero se podía controlar libremente durante un tiempo. Nazarik no se vería perjudicado incluso si lo mataran. Era nivel 84. Un señor del mal que luchaba cuerpo a cuerpo, tenía un HP muy alto. De todas las habilidades especiales que los señores del mal poseían, la más peligrosa era la habilidad de invocar a otro señor del mal que tenía un nivel más bajo que ellos mismos. Sin embargo, los monstruos convocados no podían convocar a más monstruos. Por lo tanto, el señor del mal de la ira que Demir ya había convocado no podía convocar a otro señor del mal. Si este señor del mal hubiera sido creado o nacido, entonces podría convocar a otras criaturas adicionales. Por ejemplo, el señor del mal de la pereza a menudo convocaba grupo tras grupo de demonios y no muertos, lo que los hacía muy difíciles de enfrentar. Además, un punto problemático sobre el señor del mal de la ira fue que era muy difícil manejar su odio asterisco. El señor del mal de la ira creaba aggro más fácilmente que otros señores del mal. Había oído a los tanques decir que lo peor de tratar con múltiples señores del mal al mismo tiempo era como evitar que el señor del mal de la ira se desviara del blanco, se refiere al aggro. Además, tenía la habilidad especial de hacer más daño y ganar más defensa cuanto más alto se volvía su valor de odio. Aún así, eso no era demasiado aterrador. Lo único que Ainz tenía que preocuparse era su habilidad llamada milagro comprado por el alma, que producía efectos desconocidos. Los hechizos que podría lanzar incluían hechizos de 10º nivel, caída de meteoritos, detener el tiempo, campo de inmundicia, hechizos de 9º nivel, rechazo mayor, nova vermellón, hechizos de 8º nivel, distorsionar moral, demesia, golpe astral, ola de dolor, conjuros de 7º nivel, napalm, llama del infierno, gran palabra de maldición, teleportación mayor, blasfemia, hechizos de 6º nivel, alas de llamas. Muro del infierno, hechizos de 3er nivel, bola de fuego, lentitud. Si bien el número exacto de hechizos que los monstruos podían usar variaba según su nivel y tipo, generalmente era alrededor de 8. Sin embargo, los monstruos de alto nivel como dragones, demonios y ángeles eran una excepción. Sin embargo, como un tipo de guerrero puro, los hechizos del señor del mal de la ira no eran particularmente temibles. No tenía habilidades para fortalecer sus hechizos, y sus estadísticas relacionadas con la magia eran muy bajas. Si bien los hechizos de ataque del señor del mal eran del elemento fuego y, por lo tanto, estaban dirigidos a la debilidad de los no muertos, no había necesidad de que fuera cauteloso. Sus hechizos que afectan a la mente también eran inútiles contra los muertos vivientes, y los valores de karma de Ainz habían sido negativos para empezar, por lo que hechizos como distorsionar moral eran una pérdida de tiempo. Para Ainz, que tenía karma negativo, los ángeles eran más difíciles de tratar para él que los demonios. Mientras contemplaba los datos de su contrincante, Ainz miró a las dos sirvientas detrás del señor del mal. Él pensaría en ellas más tarde. Ahora bien, ¿has oído todo? Pero por supuesto, Ainz-sama. Al escuchar esa voz pesada, Suzuki Satoru sonrió inconscientemente desde el interior del corazón de Ainz. Eso fue porque este demonio, y todos los monstruos de Nazarik, fueron diseñados de acuerdo con su imagen. Esas voces eran probablemente lo que los desarrolladores o sus creadores habían previsto para ellos. En ese caso, ¿a quién se le ocurrió la adorable voz que los insectos labiales tenían antes de consumir las cuerdas vocales? ¿O realmente era verdad esa teoría sobre una seiyuu en tu mente de la que hablaba Peroroncino? No, eso era imposible. Actor de Pandora fue un buen ejemplo. Era un ser que no sentía que reflejara lo que su creador tenía en mente. Y luego estaba el hecho de que incluso un ser sin cuerdas vocales como Ainz podía hablar. Todo lo que podía decir fue que los mundos mágicos eran realmente asombrosos. Si te diriges a mí en ese tono, supongo que los alrededores han sido limpiados. En efecto. Entonces te haré la pregunta más importante. ¿Estás preparado para luchar con la intención de matarme? Sí, me ordenaron hacerlo. Ainz asintió cuando escuchó la respuesta del señor del mal. Una cosa que había inquietado a Ainz todo este tiempo fue la falta de oponentes fuertes para luchar. Después de la batalla con Sayar,
Ainz había estado preocupado por no tener posibilidades de luchar con todas sus fuerzas. Después de eso, había ganado experiencia en combate cuerpo a cuerpo, y podía mover hábilmente su cuerpo como Mamen y luchar como un guerrero de aproximadamente el nivel 33, pero ¿cómo funcionaría este cuerpo en un combate de mayor nivel? Ya sabemos el nivel de Mamen. No más teorías sobre este tema de ahora en adelante. Debería haber llevado a cabo un entrenamiento de combate contra oponentes de alto nivel. Desafortunadamente, no se había encontrado con monstruos de tan alto nivel hasta ahora. Por eso había ordenado a Demiel que ordenara al Señor del Mal que matara a Ainz. Derrotaría a este poderoso enemigo que quería matarlo y se fortalecería a sí mismo. Eso había sido más fácil decirlo que hacerlo. Los dos se habían opuesto firmemente a la idea y convencerles le había llevado mucho tiempo. No se puede culpar a un Ainz agotado mentalmente por pensé que estábamos de acuerdo en que mi palabra era ley. Al final, después de innumerables concesiones y condiciones, el escenario se había establecido para esta batalla en vivo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al pensar que podría morir. Era una sensación completamente diferente de lo que había sentido durante la batalla con Saidar, porque esta era una batalla innecesaria. Sin embargo, si bien tuve mucha experiencia PvP en Yggdrasil, me di cuenta en la batalla contra Saidar que este mundo no era un juego. Si llega el momento en que deba enfrentarme a un jugador de nivel 100 con mucha experiencia de combate real, no podré ganar sin una cantidad equivalente de experiencia. Tengo que comprender que el miedo es el camino a la derrota. Ainz estaba muy contento de ser un no muerto y podía reprimir el miedo que podría haber sentido ante la perspectiva de la muerte. Si él todavía fuera humano, podría haberse hecho un ovillo en este momento. Ahora bien, Yuri, dijo Ainz a la sirvienta detrás del Señor del Mal. Dado que tú y Lupus Regina estáis aquí, ¿eso significa que vosotras lucharéis conmigo junto al Señor del Mal? ¿Qué hay de los demás? No vio señales de Seluschen, en Toma o CZ. Debieron haberse ido a trabajar a otra parte. Somos las únicas dos que hemos venido aquí. Las hermanas los desafiaremos junto con el Señor del Mal de la Ira. La razón es porque Albedo-sama siente que permitir que la gente de este país sean testigos de que las sirvientas demonios no son malas. Además, el Señor del Mal de la Ira solo podría no ser suficiente para satisfacer tu pedido, Ainz-sama. Era cierto que un solo Señor del Mal de nivel 80 estaría en apuros para enfrentarse a Ainz. Sin embargo, incluso la adición de Yuri y Lupus Regina no lo convertiría en un oponente muy poderoso. Sin embargo, los factores innecesarios y problemáticos pueden convertirse en una desventaja. Sufrir porque subestimé a mi oponente sería una tontería. Será mejor que me mantenga en guardia. Además, Albedo-sama nos ordenó que revisáramos algo con usted, Ainz-sama. ¿Estás realmente bien con la condición de que no salga de Nazarik el próximo año si le derrotan? Esa fue una de las condiciones en que Albedo insistió antes de aceptar esta pelea. Si pierdo, pasaré el próximo año trabajando duro dentro de la gran tumba subterránea de Nazarik, con Albedo, en la misma habitación, ¿no vas a comprobar las condiciones que Demir mencionó? Ainz miró al Señor del Mal, pero no dijo nada. Probablemente sintió que no había necesidad de verificarlo. Muchas gracias. Yuri se inclinó. Ahora, no habría espacio para cambiar el plan. Mientras pensaba en lo terrible que era la situación, Ainz no pudo evitar sudar internamente. Sería bastante fácil matar a Yuri y los demás debido a la tremenda disparidad en sus respectivas fuerzas, pero Ainz o Alga aún nunca lo permitiría. Matar a un NPC por el bien de entrenar era completamente ridículo. En otras palabras, tengo que matar al Señor del Mal sin dañar a Yuri y Lupus Regina. Ainz no pudo evitar reír. Este sería un gran desafío. Aún así, no había nada mejor para la práctica. ¿Pasa algo, Ainz-sama? No, no es nada, no te preocupes. Jajaja. Esa Albedo sabe cómo aprovechar el momento. Además, Kositu-sama solicitó que registremos esta batalla para que todos en Nazarik puedan aprender de ella. ¿Le importa? Si bien no quería hacerlo porque sentía que era embarazoso, grabar batallas era muy común en Yggdrasil. Con eso en mente, debería aprobar esa solicitud. Aún así, registrar los procedimientos de batalla provocará interferencias con las barreras ofensivas anti-adivinación. ¿Debo bajarlas? Seguramente se refieres al hechizo de detección de adivinación, ¿no es así, Ainz-sama? ¿Y no el modelo de hechizo ofensivo vinculado? Sí, esa es la única. Después de todo, si fuera el último, sería malo si alguien de Nazarik tratara de encontrar mi posición y lo activara. Si desplegara la barrera de hechizo ofensivo vinculada que había hecho tan descuidadamente en el pasado, cualquier miembro de Nazarik que intentara lanzar una adivinación sobre Ainz acabaría muy mal herido. Aunque solía hacer eso todo el tiempo porque el fuego amigo estaba apagado, hacerlo ahora sería peligroso. Por supuesto, los habitantes de Nazarik no se verían afectados por la barrera ofensiva, dado que estaban protegidos por un objeto de clase mundial, pero la defensa incurriría en un costo en monedas de oro. Por el contrario, los gastos de ese tipo fueron más dolorosos para él. Entonces no hay necesidad de preocuparse No, será mejor que lo desactive.
Además, las barreras ofensivas desaparecen una vez que se activan y deben reiniciarse. En ese caso, también podría desactivarlo desde el principio y tener algo de tranquilidad. Ya veo Su, entonces se lo dejo Su. Ainz desactivó su barrera ofensiva. Bien, entonces comencemos la grabación de combate. ¿De quién es el punto de vista que estás usando? El mío también está bien. Creo que se suponía que yo debía hacer la grabación Su. En verdad, Ainz estaba bien con cualquier cosa. La perspectiva de cualquier persona habría estado bien. Además, los recuerdos del combate con sus amigos volvían a él, y Ainz comenzó a divertirse. Batallas simuladas con sus amigos fueron una parte fundamental de la invención de nuevas técnicas y armas. A menudo había peleado con Tachme, pero esas batallas no contaban y no se habían registrado en el registro de PvP de Ainz.